Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden escribir sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carl Crispin, escritor, presidente del capítulo venezolano del Club de Roma, además profesor de la Universidad Metropolitana, articulista, ensayista, y yo creo que un invitado para profundizar en este tema tan importante en la historia de Venezuela. Bienvenido, Carl. Muchas gracias. Tú sabes que yo cuando estaba escuchando tu introducción, recordé una frase que me gusta muchísimo, ¿no? Que se le atribuían a Roberto Vargas, el legendario caudillo mochista, a quien además Gallegos personifica en Canaima con el personaje de Juan Crisóstomo Payar. Y Vargas le dijo a Rómulo Betancourt que la verdadera fecha de la muerte de Juan Vicente Gómez había sido el 18 de octubre de 1945. Sí, así es. Eso ya lo había escuchado antes. Eso es una fecha tremendamente interesante porque además coinciden, es decir, un conflicto militar y un conflicto civil, y una generación civil y una generación militar simultáneamente, se van a encontrar en una suerte de encrucijada de la historia y van a cambiar la historia de Venezuela. Ahora, decíamos al final del comentario, no sé si alcanzaste a escucharlo, que ese hecho y la manera cómo se produjo el desenlace había dejado profundos desencuentros, profundas divisiones en la sociedad política venezolana. Sí. ¿Podrías profundizar un poco más sobre eso? Yo creo que sí podríamos decir eso, y yo creo que un partido político, es decir, que tenga un acta de bautismo, de ingreso a la vida, es decir, el ejercicio del poder a través de un golpe de Estado, es un acta de bautismo realmente manchada de alguna infamia. Como decimos popularmente, con plomo en el ala. Absolutamente. Es decir, Acción Democrática, que era un partido democrático, que representaba una especie de opción, es decir, para el futuro, yo creo que tomó un atajo en términos históricos y, digamos, se subió al autobús del cambio violento de la historia. Los golpes de Estado siempre son terribles para toda sociedad. No hay golpes buenos, no hay golpes malos. Todos son exactamente perjudiciales para el final, es decir, en el decurso histórico. Y la prueba de ello es que el golpe, si bien abrió, es decir, una época democrática absolutamente inusitada en Venezuela, porque tengamos en cuenta de que el presidente Medina fue elegido por un Congreso por 120 votos y luego el presidente Gallego fue elegido por más de 1 millón de votos. Lo mismo sucedió con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la precariedad de esa alianza en términos originales del conflicto entre los civiles y los militares hizo que sencillamente los militares, encabezados por Marcos Pérez Jiménez y su tremendo mesianismo, porque en honor a la verdad Marcos Pérez Jiménez quiso siempre ser presidente de Venezuela. ¿Qué militar no se cree un mesías? Bueno, es decir, casi todos, pero hay algunos, muy pocos institucionales, pero en fin, no nos metamos en eso porque nos podemos perder en este momento. Sí. Y la prueba de esa precariedad de la alianza fue que 3 años después del 18 de octubre vino, digamos, la segunda fecha de esa continuidad del golpe, que fue el 24 de noviembre de 1948, cuando ya los civiles quedan definitivamente desplazados. Ahora, quizás la pregunta sería, Carl, ¿era necesario un golpe militar para deslastrarse del gomecismo? Yo creo que un golpe militar nunca es necesario en una sociedad, es decir, por principio absolutamente. Claro, si nosotros vamos a ponernos a fantasear de qué hubiese ocurrido si entramos en el terreno de la contrafactualidad, que luego nos lleva a tantos derroteros y a tantos caminos como sea posible. Pero en principio creo que un golpe de Estado acelera, es decir, los acontecimientos de tal forma, y no precisamente desde el punto de vista más positivo posible, aunque hay que tomar en cuenta que entre el 45 y el 48 definitivamente la participación política del pueblo venezolano, eso que Carrera Dama ha dicho, es decir, el inicio de la República Liberal Civil, es decir, pudo darse de una manera absolutamente ejemplar. Bueno, Roque Juan Peñalver nos dice, la Revolución de Octubre lo que hizo fue apresurar el camino a la democracia participativa que Medina venía haciendo. Es una cosa muy curiosa porque en términos de la garantía del ejercicio de los derechos civiles en Venezuela, la presidencia del presidente Medina fue absolutamente ejemplar. Es decir, Medina en Garita puede decir lo que tal vez ningún otro presidente puede decir antes o después. No hubo exiliados, no hubo perseguidos, no hubo presos políticos y había un clima absolutamente ejemplar de todas esas garantías de ejercicio de la libertad. ¿Sabes que nos dice, Sembrando Futuro 23K, nos dice, fue un militar civilista que respetó los derechos humanos
propició y defendió la libertad de expresión y el voto de la mujer. Esto es referido, por supuesto, a Medina. Sí, obviamente Medina hubiese tenido la oportunidad de ir más allá de lo que hizo, porque efectivamente en el año 45 hubo una reforma del texto constitucional y allí perfectamente se hubiese podido incluir todo el tema del voto secreto, directo y universal, cosa que era, digamos, la última carta bajo la manga que llevaba el gobierno justamente para no abrir las compuertas de la participación. Porque allí se hizo, incluso se modificó el inciso sexto del artículo 32 de la Constitución, que sencillamente penaba la actividad anarquista y comunista en Venezuela. Pero allí hay un dato importante que fue detonante de este proceso del golpe, que fue la candidatura de Eleazar López Contreras. Y no solo su interés en aparecer y el fracaso de la gestión por consenso en aquel momento alrededor de Diógenes Escalante. Diógenes Escalante incluso había tenido, es decir, un acercamiento a Acción Democrática que tiene por primera vez en febrero de 1945. Y cuando comienzan las reuniones entre los conspiradores militares y Acción Democrática, porque de alguna forma se busca Acción Democrática para darle alguna legitimidad y algún apoyo de calle posterior, aunque Betancur había tenido la previsión de no incluir al grueso del partido, sino sencillamente a la cúpula. Es decir, lo primero que hace Betancur cuando se reúne con Marcos Pérez Jiménez es disuadirlo del golpe, porque es decir, ya ha habido un arreglo con Diógenes Escalante, que Escalante iba a presidir una gran reforma constitucional y sencillamente iba a convocar elecciones y eso sencillamente iba a permitir, es decir, que todas las partes en conflicto quedaran satisfechas. Bueno, Freddy Parada dice, la Revolución de Octubre forma parte de la historia de Venezuela que difícilmente se vuelva a repetir. Ellos insistieron mucho en el término revolución, al igual que todas las guerras civiles del siglo XIX. Sí, es una tradición, ¿no? Es decir, se llamaban revolucionarios. Pero tal vez lo novedoso aquí es que sencillamente Betancur y su grupo, es decir, la bautizó como Revolución de Octubre, quizás haciendo algún paralelismo con la Revolución Soviética, ¿no? Para darse una especie de manto de prestigio de ese acontecimiento histórico que tanto había cambiado en el mundo. Claro. Ahora, en todo caso, eso creó esa polarización, esa división entre los venezolanos, bueno, que dio origen y facilitó la operación militar de Pérez Jiménez, de los militares. Pero también otra de las causas de la Revolución de Octubre o de este golpe de Estado es que ya estaba en marcha el plan militar de Pérez Jiménez, su proyecto militarista, ¿no? Sí. Y que tan pronto cayó Medina, lo amplió. Absolutamente. Se modificaron las Fuerzas Armadas, así que tomaron una serie de medidas y nació lo que se podía llamar el ejército perejimenista, en contraposición al ejército gomecista que había nacido en 1910. Ciertamente, yo creo que Pérez Jiménez quedó muy impresionado cuando estuvo en la Escuela Militar de Chorrillos, es decir, por todo el tema de las logias militares del sur, ¿no? Y de alguna forma la UPM representa una especie de paralelismo a lo que había hecho Juan Domingo Perón en Argentina con el famoso GO, el Grupo de Oficiales Unidos. Es decir, los militares habían llegado a la conclusión en esa época que estaban más capacitados que los civiles por sus niveles de disciplina, por sus niveles de jerarquía, por sus niveles de obediencia, a, digamos, gobernar las naciones con una eficacia teóricamente mejor que la de los civiles. Y en rigor, es decir, el gobierno de Pérez Jiménez fue tremendamente importante en cuanto a la modernización de Venezuela, la traída de un contingente numeroso de inmigrantes al país, pero en términos de las libertades civiles fue de una represión absoluta y de un asordinamiento total de las garantías individuales del ejercicio de los derechos políticos. Aquí pregunta Sembrando Futuro, que Escalante, ¿qué papel jugó con Acción Democrática? Acción Democrática se reunió varias veces con Escalante, incluso Escalante le prometió una participación mayor a Acción Democrática en el gobierno una vez que fuese elegido. Betancur la rechazó y dijo que probablemente después del año 47 ellos ingresarían en el gobierno con algún par de ministerios técnicos o algo así. Pero definitivamente cuando se produce el vínculo con los militares, Betancur incluso la noche del 17 de octubre de 1945 da un discurso completamente incendiario en el Nuevo Circo, donde dice que Acción Democrática no aspira a la parcialidad del poder, sino a la totalidad del poder, lo cual era un elemento que, digamos, que estaba anunciando, si se quiere, el golpe de Estado al día siguiente. Ahora, fue un anuncio, sin duda, ¿no? Sí. Y así lo interpretó la gente. Ciertamente. Hay una cosa, lo que decíamos que de la división de los venezolanos en virtud de todo lo que ocurrió allí, se manifiesta incluso hasta en la manera como cada parte defiende su
su participación en ese momento de la historia, ¿no? Probablemente lo llamaron Revolución de Octubre para no decirle golpe de Estado. Exacto. Pero de un lado hay quienes dicen que los adecos enseñaron a los militares a dar golpes. Sí. Y por otro lado, Acción Democrática, que es la que básicamente defiende el 18 de octubre, también da muy buenas razones y aportan muy buenos argumentos para justificar lo que en ese momento se contribuyó a realizar. Tú has analizado también lo que dice la contraparte, es decir, lo que dice Acción Democrática. Sí, bueno, lo que pasa Y los es que historiadores adecos sobre eso. Sí, lo que pasa es que Betancourt, es decir, se montó en la ola del cambio de la historia y aprovechó esa circunstancia, digamos, para subirse sobre los hombros de los militares y definitivamente inaugurar la República Liberal Civil. Lo que pasa es que los militares tenían también un proyecto propio y ese proyecto propio fue anidando en la mente de muchos de ellos, como en el caso de Pérez Jiménez, hasta finalmente lograr, digamos, desplazar al mundo civil. Hay que decir algo muy interesante, que es que entre el 18 de octubre de 1945 y el 24 de noviembre de 1948 ocurren por lo menos 11 azonadas militares, es decir, tanto de la reacción de los desplazados del poder como de las propias Fuerzas Armadas internamente que querían, digamos, su participación en el juego político. Fue una época tremendamente... Incluso una frustrada invasión de Leonidas Trujillo, de Chapita Trujillo. Así es decir, fue una época tremenda en cuanto a la inestabilidad. Ok, ya tenemos que ir terminando, pero redondea tu idea. Bueno, la idea es que los golpes de Estado, si bien aceleran un acontecimiento histórico, son demasiado caros para las sociedades para darle alguna importancia. Y de repente puede salir el tiro por la culata. Exactamente, siempre pasa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Carl, por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.